Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de jueces, vamos a hablar de sentencias, pero vamos a hablar de sentencias especiales que están orientadas a un tema específico vinculado con eso que podríamos llamar desarrollo urbano, digamos, y sobre todo impacto medioambiental. Miguel Ángel, te preguntaría a ti, para ubicar a nuestros televidentes, algunos casos, digamos, que son los que han generado debate en estos días, si me ayudas, digamos, a reconstruir sus elementos fundamentales. Sí, cómo no. El caso indudablemente más relevante en la última semana es el caso de la línea 7 del Metrobús, en donde un grupo de organizaciones, una organización, AMLA, presenta un amparo planteando una serie de afectaciones o presuntas afectaciones que se generarían con la línea 7 del Metrobús. El juez primero concede una suspensión provisional parcial, y una semana después, al celebrarse la audiencia, determina la cancelación de la obra y ordena una suspensión total de la obra de Metrobús. Hay en medio pues muchos argumentos que seguramente vamos a comentar. Que me interesan mucho y vamos a regresar a ellos, pero primero le voy a hacer una pregunta a Víctor muy concreta. A ti, digamos, como experto en las cuestiones metropolitanas y de desarrollo urbano, que tienen mucho que ver con políticas públicas, es decir, normalmente lo que tenemos son leyes, buenas o malas, pero leyes de planeación y después autoridades administrativas que las ejecutan. ¿Qué opinión te merece que el Poder Judicial, digamos, incida y diga algo que tiene consecuencias prácticas, en este caso, por ejemplo, la suspensión de una obra? Sin duda es fundamental el papel que juegan los jueces para tratar de dilucidar problemas de derecho. El problema que hay detrás es de que se confunden muchas veces actores, valores y procesos. A ver. O sea, porque muchas veces son vecinos, por ejemplo, los que están en contra de este tipo de desarrollos, que están en buena medida desinformados y que prefieren sus intereses personales que los bienes colectivos y las obras que benefician a la ciudad. En ese sentido, como que está muy crispado ya el ambiente de la ciudad. Si recordamos el corredor Chapultepec, la cuestión de la Ciudad de la Salud y otros, se han venido abajo un montón de proyectos en la Ciudad de México por la crispación que se ha tenido. Entonces el papel de los jueces es muy relevante, siempre y cuando sea un papel que dilucide dónde ¿Qué es lo que está detrás, porque es muy fácil detener a lo mejor la obra, pero para efectos de la ciudad es muy grave. A ver, y ahí te preguntaría a ti, Miguel Ángel, ¿qué es lo que alega esta organización? O sea, ¿cuáles son los hechos en concretos que desde su punto de vista les estaban causando afectación? Hasta donde entiendo, fundamentalmente lo que plantean es afectación de bienes históricos, artísticos, Paseo de la Reforma, el Bosque de Chapultepec, como emblemas históricos, como patrimonio histórico que pudiera verse afectado con la obra de la línea 7 y el corte de árboles. Y la falta de autorizaciones en ambos casos, ¿no? Pero yo te diría, a mí me da mucho gusto que los jueces empiecen a participar en la solución de conflictos urbano-ambientales, pero la línea 7 da cuenta, desde mi punto de vista, de una falta de comprensión, de entendimiento claro, de certeza de todos, autoridades y ciudadanos, sobre legislación y sobre procedimientos, como bien decía Víctor. A ver, Víctor, me parece que querías agregar algo, mejor te doy la palabra directo sin pregunta. Es muy simple, lo que está haciendo un reencarpetamiento de la vialidad. De la vialidad en Reforma. Eso es una obra de mantenimiento que difícilmente pudiese ser valorada como una afectación al patrimonio cultural de la ciudad. Entonces, y el tema, por ejemplo, que a mí me preocupa mucho, ahora les voy a traer yo otro caso, de la tala de árboles, que a mí me tiene obsesionado la manera en la que, al menos en la Ciudad de México, y me disculpo con los televidentes del resto del país, pues sucede todos los días precisamente para ir... Los árboles es un recurso renovable, por allá andaría, ¿no? Inclusive tenemos el caso de muchísimas bosques que le faltan mantenimientos, o sea, hay que darles manejo, porque si no les das manejo, el bosque envejece y simplemente pues, se pierde su valor ambiental. Hay muchísimo, por ejemplo, árbol en la Ciudad de México que ni siquiera es nativo,
que son eucaliptos y otro tipo de árboles que no tienen ningún valor en términos ambientales o que deberían de sustituirse por otro tipo de bosque con mejor calidad. Entonces sí requiere manejo. Ahora, insisto, el bosque es un recurso renovable, los árboles son renovables. Lo malo es que los quiten y no haya regeneración y no haya planten otros, pero el árbol puede sustituirse y puede replantarse. Sé que quieres decir algo, pero te voy a colocar también una pregunta y Sí, tejes por las dos vías. La pregunta tiene que ver con los efectos de esta sentencia, porque por lo que escuché que nos decías al inicio, esto está ahora implicando la suspensión, y no solo temporal, sino definitiva, de la construcción de la línea 7 del Metrobús. Exacto, hasta en tanto se resuelve un recurso que interpuso el gobierno de la ciudad. Será un colegiado el que diga si los argumentos que hoy está planteando gobierno son suficientes para levantar la suspensión definitiva que se planteó hace unos días, ¿no? Pero el tema de los árboles, regresando a esta preocupación tuya, doctor, es muy importante, es uno de los temas sensibles de la ciudad, tanto en obras públicas como en obras privadas. Creo que ahí nos está haciendo falta, uno, tener claridad sobre cuándo podemos o no afectar uno o varios árboles, dos, pero lo más importante, sobre la compensación, como bien decía Víctor, es un recurso que puede recuperarse, pero a veces no tenemos claridad sobre dónde lo estamos recuperando. Vamos a cortar un árbol en una zona de la ciudad, ¿y qué nos está pasando? A veces nos estamos llevando la compensación a delegaciones muy alejadas a donde se realiza la obra. Es el caso, por ejemplo, de la plaza comercial Antara, que de esa vamos a hablar del sur, igual habría que en otros lados. Habrá que identificar cómo vas a compensar cortar 1, 2 o 10 árboles. Pero habría que poner en perspectiva esto, o sea, es mucho más importante las políticas sobre el suelo de conservación que la protección de 5 o 10 árboles. O sea, estamos viendo que arrasamos con todo el suelo de conservación de la Ciudad de México y nadie dice nada. Y ahí no solo es la pérdida de unos árboles, sino la pérdida completa del mundo vegetal. Para que quienes había ahí. no son expertos, ¿a qué te refieres exactamente cuando dices suelo de conservación? La mitad del territorio del DF más o menos es suelo de conservación, es decir, suelo que tiene hoy vegetación forestal o que está sujeto a explotaciones agrícolas o que no está urbanizado, para decirlo de un modo general, que es parte del suelo que no está urbanizado. En ese sentido, ahí es donde estamos perdiendo enormes reservas de valores ambientales de muy alta calidad, porque la ciudad sigue expandiéndose de una manera desordenada. Y perdón, no hay mucha preocupación por eso. Entonces yo voltearía, como que equilibraría más los valores. Yo tomo las dos preocupaciones conjuntas, por además soy un ecologista convencido, pero por favor. No, ojo, Víctor, yo creo que hay que tener la visión integral de las áreas verdes sobre la ciudad, y esa ha sido una equivocación de políticas públicas. No hay que ver al suelo de conservación, que es la zona, digamos, del bosque, para que quienes nos están viendo, escuchando, tengan claro, desde Coajimalpa hasta Tláhuac, hay zonas muy importantes, pero también es importante el arbolado urbano, los parques públicos, las barrancas en nuestra ciudad, y juegan parte de digamos, un todo, como áreas verdes, como aportadoras de servicios ambientales. Por eso el tema de la afectación y la posterior compensación es fundamental. Los jueces están entrando a tomar decisiones, tanto en obras pequeñitas, un lote que tenía árboles centenarios, en donde en predios privados se derriban estos árboles y son sustituidos por edificios de 5, 6 o 10 Que pisos. yo voy a dar un ejemplo sobre eso, pero te doy la palabra. A ver, Víctor, adelante. Perdón, mi problema es que se judicialice todo. Okay. ¿Sí? Mi problema es de que cada que quieran hacer algo o no quieran que se haga, termine en manos de un juez. Yo creo que hay diseños institucionales que son mucho mejores. O sea, si hacemos buenas leyes y gestionamos mejor los programas y tenemos mejor participación ciudadana, vamos a evitar el conflicto, no llegar a él. Y lamentablemente la Ciudad de México, esto me recuerda mucho a Guadalajara, en donde esto ocurre mucho más frecuentemente que en México, que todo termine en tribunales. O sea, quiero hacer un desarrollo, tengo que ir a tribunales. ¿Por qué? Pues porque o me detiene la autoridad, o me detiene el particular, o me detiene mi competencia. Porque muchas veces esta confusión de actores también confunde posiciones, ¿no? O sea, hay mucho, como diría, litigio interesado en detener por razones de competencia o por razones de intereses de otro tipo, enarbolan banderas de defensas que muchas veces no son legítimas. Que de los ejemplos que ustedes ponían está el caso de estos que se han judicializado, que es ahora estamos en la línea del Metrobús, ahora
tomaremos otro caso, pero también ponían otro ejemplo, por ejemplo, el del corredor Chapultepec, que no fue a través de la judicialización, sino de la participación ciudadana. Mira. Exacto, ahí hubo una oposición a un proyecto que se planteó en su momento, se realiza un proceso de consulta pública y los vecinos dicen no. A mí la participación de los jueces me gusta mucho porque nos deja ver justo esas, en parte, deficiencias del sistema normativo, del sistema de gestión. Por ejemplo, la participación social en la toma de decisiones es un tema que hoy por hoy está haciendo falta en esta ciudad. Dar una mejor información, mejores posibilidades de participación a la gente que sepa y que tenga claridad sobre qué se puede y qué no se puede hacer en la ciudad, autoridades y particulares. Perdón, es que me preocupa. Recientemente acaban de aprobar una publicitación llamada publicitación vecinal, que me parece temible. La Asamblea acaba de decir, es temible. Cualquier acción que se realice en la ciudad va a tener que tener, cualquier construcción va a tener que tener ese procedimiento de publicitación. No cualquiera, no cualquiera. Prácticamente, o sea, no cualquiera. A ver, pero díganme qué es. Es una obligación de que tengas que consultar a tus vecinos, informando mediante placas y durante un tiempo cualquier tipo de construcción, o algunas relevantes. Para que participe. No, un edificio de 4 pisos tiene que entrar. Cuando implica cambio de uso de suelo. Tiene que sufrir este proceso de publicitación y lo que genera es una especie de vecinocracia. ¿Por qué? Porque el vecino siempre va a decir que no, o sea, yo ya llegué, cierre la puerta, ¿no? ¿Sí? Pues me parece muy interesante, vamos a un corte y regresamos. Te voy a dar la palabra a Miguel Ángel volviendo, porque yo voy a traer un caso de esos, sí, de vecino participación y preocupación, que ya se mencionó, que es el caso de este centro comercial Antara, en lo que es el Pedregal de San Ángel, y en el cual muchos árboles, cedros, digamos, eso sí, absolutamente, digamos, de esta ciudad, pues desaparecieron. Pero bueno, ya volvemos, porque también en ese caso, un juez, el mismo juez, de hecho, otorgó un amparo a los vecinos. Se lo contamos después de un corte y hoy estamos hablando de la Ciudad de México, pero de un tema que seguramente le interesa también a usted allá en donde vive. Esto es Observatorio, regresamos. Pues estamos aquí de vuelta en Observatorio Cotidiano, y estamos hablando de jueces, sentencias y desarrollo metropolitano. Y poníamos, entre otros ejemplos, 2 que han sucedido reciente en la Ciudad de México, en las que un juez ha decidido la suspensión, por un lado, de una obra pública, y esto es lo que quiero subrayar, de una, digamos, obra que tenía que ver con el Metrobús en una de las principales avenidas de la Ciudad de México, si no es que la más emblemática de la Ciudad de México, y la otra que tiene que ver con una sentencia que lo que condiciona es la apertura de un centro comercial monstruoso, monumental, en una zona que eran árboles, que eran casas, que tenía cedro blancos, y que pues ahí desarrollaron, no sé si de manera legal y legítima en todos los sentidos, pero sí con un costo medioambiental muy alto. Miguel Ángel. Así es, hay una diferencia importante en las 2 sentencias. Yo te diría, la primera que ya comentamos, que desde mi punto de vista el colegiado va a subsanar, porque hay muchos temas, como bien lo decía Víctor, que son subsanables. Reforma, porque lo único autorizado es el reencarpetamiento del ¿qué es lo que dice? Un carril. Tramo donde va a circular el tren. Todo lo demás no hay ningún tipo de autorización, ni del INAH ni del INVA. En el caso de Antara es bien interesante porque el amparo se concede para efectos de compensación o mitigación. Ojo, estamos frente a una obra en donde hay autorizaciones, las autorizaciones son válidas, aún las de derribo de árboles. Ahí hay una autorización de aproximadamente 1,200 árboles en términos generales, con distintos niveles de salud. Había árboles efectivamente muy deteriorados, pero había otros con un valor importante. Lo que hace el juez a partir de la defensa del derecho al medio ambiente es decir, bueno, autoridad, encárgate de que se cumplan 2 condiciones. Fundamentalmente, una compensación adecuada con árboles, incluye al gobierno federal por la existencia de especies endémicas importantes federales, y 2, el tema del impacto vial, Pedro, que este es todo un tema. Hoy por hoy, en obras como esta o en algunas pequeñitas, cuando la legislación de desarrollo urbano implica la elaboración de un
impacto urbano, simplemente se posponen las decisiones sobre los impactos viales y son otra vez temas muy sensibles. Claro. Puede ser esta una obra apegada a la ley, pero que efectivamente está generando Te una desquicia afectación entonces. a la calidad de vida. A ver, Víctor, te hago a ti la pregunta, retomando esta idea de tu preocupación, me parece también legítima, de que no se, digamos, detengan todas las cosas por una lógica únicamente de protección de lo privado frente al desarrollo urbano. Sin duda. Pero el ejemplo que te voy a poner, y también para quienes nos ven desde fuera, hago una breve descripción, es todo lo que está pasando a lo largo del periférico de la Ciudad de México, que en este caso es la vía rápida que atraviesa de sur a norte toda la ciudad, y que a sus costados lo que solían haber eran casas, viviendas, también en muchos casos San Ángel y demás árboles, y ahora se están levantando unas torres impresionantes, se están levantando centros comerciales con impacto vial muy relevante, es decir, está cambiando el rostro urbano, pero de nuevo, mi impresión, al menos como transeúnte y ciudadano que habita esta ciudad, es que con un alto costo medioambiental y con alto impacto también desde el punto de vista de las vialidades. Es que la ciudad no se va a detener, perdón. O sea, tenemos que mejorar los instrumentos de gestión de la misma. Ok. Pero la presión, el crecimiento de la ciudad, simplemente por el derecho que tienen mis hijos de vivir aquí, en la ciudad, va a tener que seguir creciendo. Entonces, ¿dónde puede crecer? Solo en algunos ejes y en algunos lugares. Yo ligaría esta posibilidad de desarrollo no tan abusivo que evidentemente hemos visto, ligado a políticas de movilidad mucho más integrales. O sea, no es el vehículo particular el que debe ser fomentado, tienen que ser otros sistemas de transporte que permitan una satisfacción colectiva más clara. Entonces, pretender que el Pedregal se va a quedar como cuando Mario Pan y los demás que estuvieron ahí detrás lo hicieron, Barragán, y hombre. Luis Barragán, Claro. desde luego. Cuando lo hicieron, yo creo que ya es una quimera. De hecho, si me permites recordar, el programa delegacional, el programa parcial del Pedregal establecen una zonificación que es absolutamente segregacionista y terrible, o sea, pide lotes muy grandes y unifamiliares. Eso lo que está haciendo es evitando la mezcla de cualquier otro tipo de usos y que está segregando por la condición del mercado a muchísima gente de estar ahí. Si ves los corredores está lleno de escuelas y los vecinos siguen diciendo no a todo, ¿sí? Entonces, es muy raro, la ciudad necesita crecer. No, a ver, me parece Sí. interesante. Y Sí. El tema es cómo crecemos y cómo vamos aprovechando el territorio. Hoy por hoy Sí, está desde muy luego. claro que nuestros instrumentos de gestión son insuficientes, están generando esta afectación a la calidad de vida. En la medida en que no seamos capaces de tomar nuevos criterios, nuevas consideraciones, vamos a tener muchos problemas y vamos a estar con la judicialización de conflictos desde chiquitos hasta muy grandes, duda. obra pública, obra privada. Sin duda. A mí lo que me gusta en la participación de los jueces es que nos están dando la oportunidad de repensar lo que estamos Nos haciendo. están obligando a planear bien el desarrollo porque de lo contrario Puede van haber- a tomar las puede haber decisiones en- Van a decisiones- terminar tomándolas. Puede haber decisiones excesivas, como en línea 7. Yo creo que el juez o no le dieron los elementos o se fue con argumentos como el de comparar el bosque de Chapultepec con el Parque Nacional de Tulum. Les da la No hay misma como- caracterización cuando son, en términos ambientales, cosas No, y completamente inclusive distintas. el planteamiento jurídico fue distinto. Pero lo que sí tenemos que hacer es repensar lo que estamos haciendo sobre la ciudad. Por supuesto que no puede parar, no puede parar la inversión, no puede parar la infraestructura, pero no lo estamos haciendo como debiéramos. Les voy a traer otro tema, Víctor, porque el tiempo es tirano aquí en televisión, que es, han hablado ustedes de todo lo que tiene que ver con el impacto, digamos, hablamos de árboles, hablamos de tierra, hablamos del tema de vialidades, que me parece muy importante, y hay otro que se escucha mucho cuando se empiezan a ver estas obras y cuando se empiezan a ver esos fenómenos que algunos llaman gentrificación en algunas zonas, etcétera, que es el de los recursos como el agua. Es decir, ¿cómo andamos ahí y quién se hace cargo de garantizar que estas moles cuenten con los recursos hídricos necesarios pues, para que tus hijos puedan vivir en ellos? Ha habido primero, hay un desperdicio terrible del agua en la Ciudad de México. O sea, si queremos crecer, simplemente con lo que con mejores sistemas de administración del agua, tendríamos agua para un horizonte de crecimiento razonable. Lo que pasa es que desperdiciamos mucho. Pero bueno, ese es un tema. El otro tema tiene que ver con las tarifas del agua, precisamente para que tengas una política de uso más racional. Otra,
Los instrumentos tecnológicos han cambiado. Hoy día los sistemas de reciclamiento de agua están presentes y muchos de estos edificios contemporáneos ya tienen sistemas de captura y reciclamiento del agua. O sea, sus demandas cada vez se vuelven menores. Entonces, si ese es el condicionante para el desarrollo, simplemente habría que establecer mecanismos de ahorro y tecnologías más eficientes, y creo que daría horizontes también para poder crecer. No es un condicionante que nos frene completamente. Pero yo creo que tenemos que avanzar con información y dato duro sobre claro, lo que está pasando con el recurso. Hoy por hoy, no solo en la ciudad, sino a nivel nacional, desde mi punto de vista, estamos viendo al agua simplemente en términos de su ocupación para los distintos usos de los particulares. Pero en términos de respeto a los caudales en cada uno de los ríos, lagos y zonas que nos están aportando agua, creo que estamos todavía lejecitos. En la ciudad hay zonas que están ya demostrando presiones en términos de la disponibilidad del recurso. Sistema de Aguas lo ha dicho. Si no tomamos medidas en serio con el tema, vamos a tener hacia los próximos 50 años problemas muy serios. Hemos hablado mucho de la Ciudad de México, las sentencias tuvieron lugar acá, conozco otra por ahí en Michoacán, hay otras sentencias interesantes, pero nos hemos centrado acá. Lo que le quiero preguntar a los dos en los 2 minutos y medio que nos quedan es cómo estamos en el resto del país, es decir, cómo está la planeación, cómo está la normatividad, cómo están las leyes para imaginar el desarrollo no solo en la capital, sino en el resto de nuestro territorio y de nuestros grandes centros urbanos. Yo creo que los problemas se dan en todos lados. En algunos procesan con más calidad la participación ciudadana, en algunos hay mejores diseños institucionales, en algunos hay algunos municipios más responsables, en otros hay gobiernos más comprometidos. En términos generales, los problemas están dados en todos lados. Sin embargo, es muy significativo ahí donde el mercado tiene valores e intereses, pues ahí se judicializa, y ahí el caso de Monterrey o toda la zona metropolitana de Monterrey o Guadalajara, la judicialización es de diario. ¿Qué te dicen tus pares de los estados? Hay casos bien interesantes donde el centro es la defensa del derecho al medio ambiente, con algunos otros derechos. El caso del acueducto en Hermosillo, en Sonora, casos que están vinculados con la industria minero-metalúrgica, claro, todos estos infraestructura, por supuesto, carreteras, el sector turístico, están generando participación cada vez mayor del Poder Judicial. La sentencia de Tulum es importantísima, es bien interesante verla porque pone en tensión justamente la protección de una zona ambiental que tiene además vestigios arqueológicos con el desarrollo urbano. Esa fue y se ha repetido, una controversia constitucional entre gobiernos locales y el gobierno federal. Hay mayor presencia del Poder Judicial, todavía no la que quisiéramos. Ojalá podamos no caer en esta judicialización excesiva, pero sí que nos vaya dando líneas de por dónde podemos caminar. Pues me parece interesantísimo, en verdad, muchas gracias a los dos, muchas gracias Víctor, muchas gracias Miguel Ángel, porque nos han ayudado a entender un tema que es complejo, porque tiene como muchas aristas y muchas dimensiones, tiene todo esto que pasa por lo urbano, pero tiene también todo lo que pasa por la dimensión ambiental, ecológica, recursos naturales, y esta otra dimensión de la cual los abogados pues nos entretenemos mucho, que es la intervención de los jueces, la judicialización de los asuntos, las sentencias que tienen consecuencias y que si no hacemos bien las leyes y no diseñamos bien las políticas públicas, pueden terminar siendo, ahora sí que, la ruta o la brújula que oriente el desarrollo urbano en nuestro país. Esto ha sido Observatorio Cotidiano. Gracias por acompañarnos y nos vemos aquí en TV UNAM, como todas las semanas, el próximo martes.